unos links de documentos que pueden. Revisar. Y aquí en el chat también les compartí. Bueno, ya tenemos fechas para exámenes, ¿verdad, estimados estudiantes? Sí, Lick. Supuestamente empiezan el 11 Lick, de este mes. Muy bien, Marisol, gracias. Bien. El 11, sí, estaba revisando 11, hay examen el 11, el 13 y el 17 corresponde al curso este. Luego hay examen el 19 y el 24, ¿verdad? Entonces, estaba revisando esas fechas y con base en ello, pues estaba viendo que ya solo nos quedarían, en teoría, 3 clases, pero ustedes tienen examen el 11, entonces estaba pensando que el 10 pudiéramos agotar los temas estos entre hoy y el miércoles, ¿verdad? Que es el 5, para que tengan ustedes el tiempo, digamos, les quedaría que bueno, me imagino que los otros cursos reciben clases el 6 6 y 7. Entonces, y arrancarían con el primer examen el 11. Entonces, tener un espacio el día lunes, ya no eh, eh, tener clases de nuestro curso, pero vamos a ver cómo estamos de aquí al miércoles, ¿verdad? A ver qué decisión tomamos. Si no, el lunes, pues dejaríamos hasta ahí para que tengan ustedes, gracias Norma, ese espacio. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a compartir pantalla. Déjenme, vamos a, para mi informe, quiero ver, aquí está. Por aquí estamos. 28. 3. Muy bien. Bien, agradezco entonces que activen su cámara para que pueda verlo en mi reporte. Siempre agradezco su apoyo. Bien, muchas gracias, compañeros. Muy amables. Muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Ahí estamos, compañeros. Muchas gracias. Ahí está. Bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con este segundo tema que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Y ahí estamos. Bueno, aquí tenemos el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos.
en aspecto sustantivo. Este fue firmado en México, en el Distrito Federal, el 29 de marzo de 1994. Contiene un preámbulo. Ahí vamos a encontrar que establece que, pues, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales vigentes en materia de derechos humanos, esto es muy importante porque recordemos que en el caso de la Constitución Política de la República, básicamente podemos decir que es un catálogo de derechos humanos porque dentro de la misma Constitución inclusive hay un título, el título segundo, que corresponde a derechos humanos. En ese sentido, comentábamos en alguna clase de que la Constitución Política de la República fue influenciada por las diferentes cartas de derechos humanos que, por supuesto, han estado vigentes y fue influenciada por esa corriente de derechos humanos. Entonces vemos, inclusive en algunos artículos que hemos mencionado, establece que todos aquellos derechos que aunque no estén expresamente en la Constitución, pero forman parte de los derechos humanos, deberán tomarse en cuenta, ¿verdad? Prevalece inclusive sobre el derecho interno, no sobre la Constitución. Pero creo que en un momento lo comentamos. Pero esa influencia de los derechos humanos pues se ve reflejada en nuestra Constitución. Bien. Entonces había una corriente en ese sentido que buscaba eh, influir en el quehacer de los gobiernos de ese entonces para poder eh, llevar a la práctica esos derechos humanos. Existen tantas cartas, tantas declaraciones de derechos humanos, instrumentos internacionales sobre materia de este tema que Guatemala es parte. Y como en algún momento mencionamos el caso de Luigi Ferrajoli en cuanto a que él dice que hay muchas cartas, pero pocas técnicas de garantías que permitan el efectivo cumplimiento de esos derechos humanos. Entonces, en ese sentido, en el preámbulo se establece que esa voluntad del gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el Acuerdo de Derechos Humanos y de Verificación Internacional se aplique en consonancia con esas disposiciones constitucionales y tratados internacionales. Es decir, no se puede ver de manera aislada. Y, por supuesto, existiendo ese compromiso del gobierno de Guatemala para respetar y promover los derechos humanos conforme al mandato constitucional, ¿verdad? De ahí la importancia de que nosotros conozcamos nuestra Constitución. También se consideraba que igualmente la URNG asume el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana y de concurrir al efectivo goce de los derechos humanos. Reconociendo la importancia de las instituciones y entidades nacionales de protección y promoción de derechos humanos, así como la conveniencia de fortalecerlas y consolidarlas. Entonces el gobierno de la República de Guatemala y la URNG, en adelante de las partes, acordaron, primero, el compromiso general con los derechos humanos. O sea, ambas partes. El gobierno de la República de Guatemala reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar. El gobierno de la República de Guatemala continuará impulsando todas aquellas medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos. Segundo, fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. También las partes consideran que cualquier comportamiento que limite, que restrinja o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen asignados el organismo judicial, la institución del Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público socava principios fundamentales del Estado de Derecho. Entonces, se establece que
Estas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de estas funciones. Dígase entonces, el organismo judicial, repito, la institución del Procurador de Derechos Humanos y el Ministerio Público. En lo que respecta al organismo judicial y al Ministerio Público, el gobierno de la República de Guatemala reiteró su voluntad de respetar su autonomía, es decir, de no inmiscuirse en las funciones y atribuciones del organismo judicial y del Ministerio Público. Es decir, respetar su autonomía y proteger la libertad de acción de ambos. En ese sentido, frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen de las garantías y medidas que requieren para su eficiente actuación. Es decir, no debe haber interferencia de ningún tipo. En lo referente al Procurador de los Derechos Humanos, el gobierno de la República de Guatemala continuará apoyando el trabajo del mismo para fortalecer dicha institución, trasladando su accionar y promoviendo las reformas normativas que fueren necesarias. Esto con el objeto de que haya un mejor cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que tiene asignados la institución del Procurador de los Derechos Humanos. También el gobierno de la República de Guatemala se comprometió a apoyar las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones, ¿ya?, técnicas y materiales con que pueda contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, de vigilancia y seguimiento, por supuesto, de la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala, sin tergiversar, por supuesto, esas atribuciones que la Constitución Política de la República le asigna. Tercero, el compromiso en contra de la impunidad. Las partes, es decir, el gobierno de la República de Guatemala y la URNG, coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. Es decir, en todos sus ámbitos, por supuesto. El gobierno no propiciará adopción de medidas legislativas o de otro orden orientadas a impedir que se enjuicie y sancione a los responsables de violaciones a derechos humanos. También el gobierno de la República de Guatemala se comprometió a promover ante los organismos legislativos aquellas modificaciones a ciertas leyes que sean necesarias, por ejemplo, en el Código Penal, para tipificar y sancionar como delitos de especial gravedad. Dentro de estas tenemos las desapariciones forzadas o involuntarias, así también las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el gobierno se comprometió a promover en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad. También establece que ningún foro especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de violaciones a los derechos humanos, o sea, bajo ningún punto de vista. Cuarto, compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. Y, por supuesto, la regulación de la portación de armas. Esto fundamentalmente con la intención de evitar, ¿ya?, que circulen las armas de manera irregular. Esto para mantener ese respeto irrestricto a los derechos humanos. No deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El gobierno de la República reconoció que es su obligación combatir cualquier manifestación de estos. También reiteró el compromiso de continuar la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Así también expresó la necesidad de continuar adoptando e implementando medidas eficaces para regular en forma precisa la tenencia, la aportación y el uso de armas de fuego por particulares de conformidad con la ley. De hecho, en ese aspecto, la ley de armas y municiones pues ha conllevado algunas reformas que han permitido controlar, de mejor manera el uso de las armas de fuego. Quinto, garantías para las libertades de asociación y de movimiento. Ambas partes coinciden en que las libertades de asociación, de movimiento y locomoción son derechos humanos, ¿ya?, internacional y constitucionalmente reconocidos.
que deben ejercerse, por supuesto, de acuerdo con la ley, no fuera del marco legal, y deben tener una plena vigencia en Guatemala. O sea, estas manifestaciones, es decir, la libertad de asociación, de movimiento y locomoción, son derechos humanos reconocidos de manera internacional y, por supuesto, en la Constitución. Y debe ejercerse de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Porque la ley pone límites y eso permite que también se respeten los derechos humanos, ¿ya? De quienes en determinado momento, pues obviamente no son parte, ¿ya? De esa asociación o de ese movimiento o de esa manifestación. A la- Al procurador de los derechos humanos en ejercicio de sus atribuciones corresponde constatar si miembros de los comités voluntarios de defensa civil han sido obligados a pertenecer a los mismos contra su voluntad o si han violado derechos humanos. O sea, debe constatar si ellos fueron obligados o no. El Procurador de Derechos Humanos, ante las denuncias que se le presenten, realizará de inmediato investigaciones que sean necesarias. Esto con la finalidad, pues, de informar públicamente esa necesidad de que estos comités sean voluntarios y que sean respetuosos de la ley y los derechos humanos. También deberá efectuar consultas con las poblaciones, cuidando de que en ese caso la voluntad de los miembros de los comités se exprese libre y sin presión alguna. Esto en el momento que las patrullas de autodefensa civil, por ejemplo, estaban organizadas, precisamente buscando evitar que estos fueran, digamos, forzados. ¿Ya? Entonces el procurador tenía esa obligación. Sobre la base de las transgresiones a la voluntariedad o al orden público que fueren comprobadas, el procurador debe adoptar decisiones que considere pertinentes y promoverá acciones judiciales o administrativas correspondientes. Esto con el objetivo de sancionar violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la institución del procurador no puede emitir sanciones. O sea, es el organismo judicial el que debe emitir sanciones cuando existen violaciones a los derechos humanos. El gobierno de la República unilateralmente declara que no alentará organización, ¿ya? Ni armará nuevos comités, ¿ya? Voluntarios de defensa civil, las famosas patrullas de autodefensa civil, en todo el territorio nacional, siempre y cuando no existan hechos que los motiven. Es decir, hace esa apartado, digamos. Por su parte, la ONG valora esa declaración unilateral del gobierno como una positiva expresión de voluntad para alcanzar la paz y de esa forma facilitar los propósitos de dicha declaración. La ONG iba a ayudar en ese sentido. Los vecinos afectados acudirán al alcalde municipal, quien al mismo tiempo convocará a una reunión pública y llamará al procurador de derechos humanos para que verifique por todos los medios a su alcance, tanto esa voluntad, ¿ya? Manifiesta y la decisión de los vecinos también. Ambas partes convienen en que en otros aspectos de los comités voluntarios de defensa civil se abordarán posteriormente cuando se traten otros puntos de temario general. Las partes reconocen la labor educativa y divulgativa realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos y solicitan incluir en la misma la información sobre el contenido y los alcances del presente acuerdo. O sea, era una obligación, ya que se le impuso a la institución del Procurador de Derechos Humanos. Sexto, conscripción militar. La conscripción para el servicio militar o inscripción, en todo caso, para el servicio militar, ese reclutamiento que era obligatorio, ¿ya? No debe ser forzada ni motivo de violación a derechos humanos, porque como mencionábamos en alguna clase de que, y ustedes también lo comentaban, que pues las personas, los jóvenes sobre todo, eran llevados a la fuerza y cazados como que fueran presas y los corrían para poderlos atrapar y llevarlos a prestar el servicio militar. Entonces, por lo mismo, manteniendo su carácter de deber y derecho cívico, debe ser justa y no discriminatoria. Esto porque, como lo mencionamos, solo se llevaban a los jóvenes del interior de la República o gente que
pues, menos desposeída, ¿verdad? Con ese fin, por su parte, el gobierno de la República de Guatemala continuará adoptando e implementando decisiones administrativas necesarias y promoverá lo antes posible y en espíritu de ese acuerdo una nueva ley de servicio militar, que es lo que mencionábamos, que es la ley de servicio cívico. En cuanto al punto séptimo, se mencionan esas garantías y protección a las personas, o sea, dentro del programa tenemos garantías de protección. Esas garantías de protección lo que buscaban es precisamente, ¿ya?, proteger a las personas, ¿ya?, y a las entidades que trabajan en la protección precisamente de los derechos humanos. Ambas partes coincidieron en que todos los actos que pueden afectar esas garantías de aquellos individuos o entidades que trabajan en la promoción y tutela de derechos humanos son condenables, ¿verdad? En ese sentido, el gobierno de la República de Guatemala pues asumió el compromiso de tomar algunas medidas especiales de protección, por supuesto en beneficio de aquellas personas que trabajan en el campo de los derechos humanos. Y se comprometió también a investigar exhaustivamente esas denuncias que se le presenten en cuanto a amenazas que se le pudieran afectar. Es una obligación que asumió el gobierno de la República. También reiteró el compromiso de garantizar y proteger en forma eficaz la labor que estos individuos y entidades defensoras de derechos humanos realizan. Asimismo, por supuesto, la protección a los defensores de derechos humanos, principalmente a quienes pertenecen a la institución del procurador. Octavo, resarcimiento o asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las partes reconocieron que es un deber humanitario, fíjense ustedes, ¿ya?, resarcir y o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, ojo con esto porque lo reconoció como un deber humanitario, el resarcir, ¿ya?, o asistir a víctimas de violaciones a derechos humanos. Aquí no está mencionando de manera que pudiera individualizarse a quienes se refería, de uno u otro eh, responsable, es decir, de uno u otro bando, sino se refiere a quienes hayan sufrido, ¿ya?, eh, violencia y en ese sentido violaciones a los derechos humanos. Entonces reconoció como un deber humanitario. Este resarcimiento y asistencia se harán efectivos a través de medidas y programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómicos, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada, por supuesto, esa condición económica y social de las personas de que se trate. Noveno, derechos humanos y enfrentamiento armado interno. En ese aspecto, mientras se firmaba el acuerdo de paz firme y duradera, ambas partes reconocen la necesidad de erradicar, ¿ya?, los sufrimientos de la población civil y respetar los derechos humanos de los heridos, de los capturados y de quienes han quedado fuera de combate. Es decir, debían respetarse esos derechos humanos. Estas declaraciones de las partes, por supuesto, no constituyen un acuerdo especial en los términos del artículo 3. ¿Ya? En cuanto a los convenios de Ginebra de 1949, por supuesto, no es un acuerdo especial, porque sencillamente en los convenios de Ginebra sobre el derecho de la guerra se establecen ciertas condiciones que deben respetar las partes que en algún momento pues se encuentran en conflicto, ¿ya? Debe de respetarse precisamente, ¿ya? Hasta la guerra pues tiene sus reglas, es decir, que no pueden venir y violentar ese acuerdo de Ginebra en cuanto al respeto que tienen de los derechos humanos de las personas que en algún momento están en conflicto. Entonces, no porque están en guerra, sencillamente van a quitarle la vida, por ejemplo, a una persona a mansalva, como decimos, sino que debe respetarse esos derechos. Luego, en el punto 10 se menciona de una verificación internacional por la Organización de las Naciones Unidas.
ahí las Naciones Unidas, pues, eh, tenía un papel preponderante. Entonces, las partes reafirman la decisión expresada en el Acuerdo Marco del 1 de enero de 1994 para que sus acuerdos deban ir acompañados de mecanismos de verificación, porque ambas partes podrían decir que han cumplido, pero era necesario que una organización o una entidad fuera de ambas partes pudiera verificar que efectivamente se estuviera cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hubo verificaciones a nivel nacional y por organismos internacionales. En el caso de los organismos internacionales, pues estamos mencionando que estuvo a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, una entidad que se encargó de verificar el cumplimiento de todos estos acuerdos. Es decir, por lo menos hasta llegar a el acuerdo de la paz firme y duradera, porque todos estos eran previos, ¿verdad? En ese contexto, las partes acuerdan solicitar al secretario general de la ONU la organización de una misión de verificación de derechos humanos y el cumplimiento de sus compromisos. Se denominó MINUGUA, así se denominó. MINUGUA, Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, ¿verdad? Que es encargado de la verificación que se cumplieran estos acuerdos. Bien, entonces, obviamente, como decíamos, es necesario, se hacía necesario, pues, que un tercero, pues, verificara que efectivamente se estaban cumpliendo estos acuerdos marco, sobre todo en este caso del Acuerdo Marco de Derechos Humanos. Bien. Y la misión de esta organización será pues un componente de verificación global del acuerdo de paz firme y duradera que las partes se comprometieron a firmar en un plazo breve. Bien, las partes reconocen la importancia del papel que compete a esas instituciones nacionales encargadas de la vigencia, de la observancia y garantía de los derechos humanos, tales como el organismo judicial, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos como institución. Y recalcaron, por supuesto, el papel del Procurador de los Derechos Humanos. Las partes convinieron en solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que la misión de verificación del acuerdo se establezca teniendo ciertas funciones. Estas eran las funciones que tenía pues la MINUGUA, o decir, la Misión de Naciones Unidas para la, ¿verdad? Entre otras tenemos en cuanto a la verificación de derechos humanos, sus funciones de esta entidad, MINUGUA, eran recibir, ¿ya?, calificar y darle seguimiento a las denuncias sobre eventuales violaciones de derechos humanos. También comprobar que los organismos nacionales, ¿verdad? Es decir, como tales, pues, ¿verdad? Realizaran investigaciones que sean necesarias de manera autónoma, ¿ya? Es decir, sin interferencia de ninguna clase. También buscando que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de violación a los derechos humanos. Esto con fundamento en elementos de juicio que pueda obtener en el ejercicio de esas facultades contenidas en el párrafo 10, inciso A, B, C y D, ¿ya?, tomando en consideración las investigaciones que realicen las instituciones constitucionales competentes. Es decir, se iba a nutrir esa información de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala con las investigaciones que realizara el Ministerio Público, el organismo judicial y también la institución del Procurador de Derechos Humanos. Se iba a nutrir de esa información sobre existencia o inexistencia de alguna violación a derechos humanos. También la verificación de otros compromisos, ¿verdad? Iba a esta misión de verificación, ¿ya?, que se iba a verificar que se cumpliera por las partes. Bien, luego, de acuerdo con el resultado de sus actividades de verificación, la misión hará recomendaciones a las partes. Ya, de acuerdo a esa verificación que realizó, debía hacerles ciertas recomendaciones, ¿verdad?, acerca de medidas
que fueran necesarias para promover la plena observancia de los derechos humanos y el cumplimiento del acuerdo marco, ¿verdad?, de derechos humanos. Bien. También se estableció que debían crearse instancias bilaterales de diálogo entre la misión y cada una de las partes para que pues formularan observaciones. La misión también debía informar al secretario general de las Naciones Unidas, ¿ya? Y por supuesto iba a presentar informes. ¿Qué facultades tenía? Asentarse y desplazarse por todo el territorio nacional. O sea, no podía ser de otra manera porque ¿cómo podía verificar el cumplimiento de este acuerdo marco de derechos humanos si no tenía esa libertad para movilizarse en el interior, es decir, en todo el territorio nacional? Entonces, tenía esa facultad. Entrevistarse eh, libre y de manera privada con cualquier persona o grupo de personas para cumplir sus funciones, porque si no, si lo hacía, eh, es decir, la idea de que se hiciera de manera privada era para que las personas entrevistadas pues dieran su versión de la posible violación a derechos humanos. También recoger información que fuera pertinente en el cumplimiento de su mandato. Otra de las funciones era que la misión podía dirigirse a la opinión pública a través de medios masivos de comunicación para difundir información relacionada con sus funciones y actividades, pero no interferir en cuestiones políticas internas, ¿ya? ¿Ya? Básicamente lo que tenía que hacer era informar a la población en general de su misión, de sus funciones, ¿verdad? Bien. En la verificación también de esa observancia de los derechos humanos, podía la misión esta, MINUA, otorgar particular atención a derechos, como por ejemplo al derecho a la vida, a la integridad y la seguridad de las personas, a la libertad individual, al debido proceso, entre otros, por supuesto, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento y a la libertad de asociación y a los derechos políticos. O sea, también podía verificar que se respetaran estos derechos. Bien. En fin, entre otras atribuciones que tenía la misión, eran estos. También existió cierta cooperación y apoyo a instancias nacionales de protección a derechos humanos. Las partes coinciden en reconocer esa necesidad de verificación internacional, porque lo que se buscaba era fortalecer los mecanismos constitucionales eh, y a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales de protección de derechos humanos. La idea era respaldar la misión de verificación, ¿verdad? Y aquí podía, de alguna forma, dar cooperación a las instituciones eh, ya mencionadas, ofrecer apoyo al organismo judicial y también al Ministerio Público y a la institución del Procurador de Derechos Humanos y a la COPREDE, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, para contribuir al perfeccionamiento y consolidación de, por supuesto, de las instancias nacionales de protección de derechos humanos. La idea era que esa influencia de la Organización de Naciones Unidas en- tuviera un impacto sobre el respeto a los derechos humanos y sobre todo a la protección de las entidades estas que, pues como misión tenían velar para que se respetaran los derechos humanos. En fin. Y por supuesto, contribuir para que esa cultura de observancia de derechos humanos eh, se fomentara, ¿verdad? En cooperación con el Estado y otras instancias de la sociedad. En cuanto a la duración y estructura de la misión, esta misión pues inicialmente se instaló por un año y su mandato podría ser renovado. La MINUWA estaba dirigida por un jefe nombrado por el secretario de las Naciones Unidas y pues tenía cierta cantidad de funcionarios y expertos internacionales. El gobierno de la República y la misión suscribirán el acuerdo de sede correspondiente conforme a la Convención de Viena
sobre privilegios e inmunidades diplomáticas, porque, por supuesto, ellos debían tener cierta protección, protección diplomática para que ellos no pudieran ser detenidos, ¿ya? Porque por ser funcionarios diplomáticos, pues la Convención de Viena los protege, ¿verdad? Bien. En cuanto a al inicio de su misión de esa verificación internacional, por supuesto que debía existir una voluntad de promover los derechos humanos en el país. La misión de verificación iniciará sus funciones antes que finalice el enfrentamiento armado. O sea, esta debía instalarse antes de que finalizara. Y por lo tanto, mientras subsisten o subsistían operaciones militares, la misión iba a concertar algunos arreglos de seguridad necesarios. Por supuesto, tratando de apoyar en ese sentido en el respeto a los derechos humanos. Previo a todo esto, se solicitó a la Secretaria General de las Naciones Unidas que enviara una misión preliminar, ¿verdad? Eso con la intención de preparar en coordinación con las partes el establecimiento de la misión lo más pronto que fuera posible. Bien. Y también acerca de los requerimientos financieros y técnicos que fueran indispensables para verificar el acuerdo de derechos humanos. O sea, porque también es importante el aspecto financiero, el aspecto técnico que conllevaba el ejercicio de sus funciones de esta misión. Bien. Por supuesto, había un compromiso de las partes de cooperar con la misión de verificación. Bien. Este acuerdo eh, debía ser difundido a escala nacional, utilizando el idioma castellano e idiomas indígenas, ¿verdad? ¿Y quién es la entidad encargada de que se difundiera? Pues la institución del Procurador de Derechos Humanos. Por supuesto, vía las oficinas de gobiernos que fueran pertinentes. La idea era que se diera a conocer. Bien. Otro de los acuerdos que es muy importante es el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que esto lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, lo que se buscaba era precisamente que eh, mediante ese proceso de negociación se establecieran las bases de esa paz firme y duradera. Bien. En cuanto a esa estrategia global de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por pues, derivados del enfrentamiento armado, eh, población desarraigada se denominó así a las personas que desarraigadas por motivos vinculados con ese enfrentamiento armado, por supuesto, viven en Guatemala o en el exterior e incluyen, pues, en particular, refugiados, los retornados y los desplazados internos, tanto dispersos como agrupados, ¿verdad? Incluyendo aquí, como lo mencionábamos anteriormente, las comunidades de población en resistencia. Es decir, eh, estas reasentamiento no iba dirigido solo a las comunidades de población en resistencia, sino que también iba a estas personas que fueron desarraigadas y que en algún momento pues se fueron a refugiar a territorio extranjero, sobre todo en la parte de México, ahí fue donde estas personas se fueron a refugiar, ¿verdad? Huyendo del conflicto armado interno. Bien. ¿Qué garantías se ofrecían para el asentamiento de la población desarraigada? ¿Ya? En este sentido, lo que se buscaba era que a través de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y los acuerdos estos entre el gobierno y las comisiones permanentes, ¿ya? Convinieron en el pleno respeto de derechos humanos y libertades, ¿ya? Fundamentales para la seguridad, para ese respeto a la seguridad y la dignidad de los reasentados. Las partes reiteraron esa decisión de cumplir eh, de manera puntual el acuerdo global de derechos humanos. Por supuesto, vigente desde de marzo de 1994. Bien.
Se hizo énfasis en la protección de estas familias que estaban encabezadas por mujeres, así como las viudas y los huérfanos pues, que fueron los más afectados. Eh, Recordemos que derivado del conflicto armado interno, pues muchas de las familias se quedaron, a veces se quedó solo la madre con los hijos o murieron ambos padres y solo los menores quedaron, ¿verdad? En fin, es parte de lo que debía protegerse. Bien. Entonces había una preocupación en ese entonces por la seguridad de los que se reasentaban o que radicaban en zonas afectadas por el enfrentamiento, porque en ese entonces el enfrentamiento todavía se mantenía, ¿verdad? Como lo mencionamos en su momento de que pues cuando estos acuerdos estuvieron firmando, pues no se había eh, declarado un cese definitivo al fuego, ¿verdad? Bien. En otro sentido, las partes solicitaron a la UNESCO la elaboración de un plan, ¿ya?, para apoyar y dar continuidad a los esfuerzos de educación de las poblaciones en las áreas de reasentamiento, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades desarraigadas. Existía una ausencia de documentos personales de la mayoría de la población desarraigada. No existía. En realidad, eh, muchos de los registros civiles en el interior de la República fueron dañados, fueron quemados, pues, porque en algún momento uno u otro bando, eh, pues con tal de aterrorizar a la población, de asustarla, de que cayera en miedo, lo que hacían era prenderle fuego a la documentación de los registros civiles, que en ese entonces estaban a cargo de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, eh, esta población desarraigada, pues, se consideraba que esta falta de documentación, pues, incrementaba su vulnerabilidad, ¿verdad? También limitaba su acceso a servicios básicos y el ejercicio de derechos civiles y ciudadanos, porque no estaban documentados, sencillamente no había cómo identificarse, ¿verdad? Ya. Entonces, se buscó facilitar esa documentación de esas personas desarraigadas, ¿verdad? Bien. Se creó un decreto, el decreto 70-91, que es la ley temporal de reposición e inscripción de partidas de los registros civiles destruidos por la violencia, fíjense ustedes. Entonces, esto permitió de alguna forma, eh, pues, establecer un régimen para cubrir esas necesidades de todas las poblaciones, ¿verdad? Y, por supuesto, implicaba que la documentación e identificación de estas personas debía realizarse lo más pronto. Bien. Otro elemento que es muy importante, por supuesto, y que debemos subrayar es en cuanto al resantamiento eh, era la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y eso, pues, recordemos que las personas cuando eh, se dio el conflicto armado, muchos, pues, dejaron sus propiedades, ¿verdad? Dejaron abandonadas sus tierras. Entonces, se buscaba con este acuerdo, ¿ya?, que se respetaran precisamente. Y entonces las partes reconocieron la existencia de un problema general que afectaba a la población desarraigada. Esa inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, ¿verdad? Em, no existía un medio de prueba sobre los derechos que les correspondía. Y por ende, pues no se podía registrar. Desaparición también de los archivos del INTA, es decir, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, que fue una de las entidades que estuvo distribuyendo tierras que eran del Estado a ciertas poblaciones. Entonces les daban sus parcelas para que pudieran cultivarlos. Bien, entonces, no existía esa documentación porque los archivos del INTA pues fueron destruidos, ¿verdad? Bien. En el caso de abandono de tierras, que es lo que estamos mencionando, ¿ya? A causa de ese enfrentamiento armado, entonces el gobierno se comprometió a revisar y promover disposiciones legales, ¿verdad?,
que evitaran pues considerar como abandono voluntario, porque recordemos que en ese sentido hay una forma de perder la propiedad o el derecho de propiedad es, es el abandono de una tierra. O sea, la gente viene y abandona la tierra que tenga o el bien de que se trate, bienes muebles o inmuebles. Es una forma de perder el derecho de propiedad. Entonces, el gobierno pues se comprometió a revisar esa legislación que evitaran que las personas que habían sido desarraigadas por el conflicto armado interno, a ellos no se les consideraba que habían dejado en abandono sus propiedades. Y que en todo caso se daba el término de imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra, ¿ya? O sea, no prescribían como establece el Código Civil en cuanto a la prescripción de los derechos de la tierra. En ese contexto, pues el gobierno se comprometió a promover la devolución de las tierras a los poseedores originarios, fíjense ustedes, y buscará las soluciones compensatorias adecuadas. Pues no habría eh, de alguna forma eh, perjudicar a los poseedores actuales en contra de los derechos de los poseedores originarios, ¿verdad? Entonces iba a buscar una solución de manera que se evitara un conflicto, porque si ya había nuevos poseedores, entonces se iba a crear otro conflicto. Entonces iba a buscar, precisamente el gobierno iba a tratar de que se buscara soluciones que compensaran esa posesión. En fin, entre otros, ¿verdad? También se buscaba que se respetara las formas de organización de las poblaciones desarraigadas. Bien. Y el reconocimiento de la labor humanitaria de las organizaciones no gubernamentales y las iglesias que apoyan los procesos de asentamiento, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues, estas entidades se encargaban de colaborar en ese sentido, ¿verdad? Bien, muy bien. También ambas partes se comprometieron a integrar de manera productiva a las poblaciones desarraigadas y el desarrollo de esas áreas de resentamiento, entre otros. ¿Qué más tenemos acá en esto? Los recursos y cooperación internacional. Las partes de alguna forma pues reconocieron que esa solución de los problemas de la población desarraigada es responsabilidad compartida, por supuesto, de toda la sociedad guatemalteca y no solo del gobierno, ¿verdad? Bien, muy bien. Arreglos institucionales. Bueno, en ese sentido, los compromisos contenidos en esa estrategia global de reasentamiento a través de esa modalidad de ejecución de proyectos específicos, ¿verdad? Crearon la comisión técnica para la ejecución del acuerdo. Esta comisión tenía un objetivo, lo estoy subrayando para que ustedes también hagan lo propio. Así estaba compuesta. Muy bien, bien. Luego, otro de los acuerdos que, por supuesto, todos son importantes, pero eh, el acuerdo sobre el establecimiento para la comisión para el esclarecimiento histórico, fíjense ustedes. ¿Qué es lo que buscaba esta? Vamos a revisar cuáles eran sus finalidades, que es lo más importante. Quiero que ustedes lo subrayen en su texto y vayan poniendo énfasis en esos aspectos. Fíjense, pues, ¿cuál era la finalidad de esta comisión del esclarecimiento histórico? ¿Verdad? Lo que buscaba era que de manera objetiva, ¿ya? De manera equitativa y de manera imparcial, ¿ya? Se esclarecieran las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento a la población guatemalteca. También elaborar un informe, ¿ya? Que contuviese los resultados de esas investigaciones realizadas y, por supuesto, que ofreciera los elementos objetivos de juicio sobre lo que aconteció durante ese periodo, abarcando a todos los factores, ¿ya? Internos y externos. También formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. Esta comisión de esclarecimiento histórico recomendaría en particular medidas para preservar la memoria de las víctimas, ¿ya? Para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos.
y, por supuesto, fortalecer el proceso democrático. Bien. Vamos a ver. Luego, en cuanto al acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, bien, vamos a buscar, en este sentido, vemos que la identidad de los pueblos indígenas, en, en este acuerdo, ambas partes manifestaban el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, que ese reconocimiento es fundamental. ¿Para qué? Para la construcción de la unidad nacional. Pero esa unidad nacional debía estar basada o debe, en todo caso, estar basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, de los derechos culturales, derechos económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Cuando hablamos de espirituales no nos hablamos a religiosidad, estimados estudiantes. Quiero que hagan esa separación. La identidad de los pueblos, pues, es un conjunto de elementos que los definen y a su vez lo hacen reconocerse como tal. Entonces, esa es la identidad de los pueblos. Ya, muy bien. Tratándose de la identidad maya, entonces, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación y tienen elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Esa descendencia directa de los antiguos mayas, ¿ya? Los idiomas que provienen de una raíz maya común, una cosmovisión. Esa cosmovisión basada en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano, por supuesto, es solo un elemento más. ¿Ya? La tierra es la madre de la vida y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión pues, se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita y por medio de la tradición oral. Por supuesto que es, digamos que entre lo que prevalece es esa tradición oral, es la forma en que se ha transmitido de generación en generación. En esta, por supuesto, la mujer ha jugado un papel determinante, esa cosmovisión maya, ¿verdad? Bien. También una cultura común basada en principios y estructuras del pensamiento maya, ¿verdad? Una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos. En fin, bien. La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya que incluyen, ¿a quiénes incluye ahí? Los achí, acateco, aguacateco, chortí, Chuj, Itzá, Ixil, Jacalteco, Canjobal, Cachiquel, Quiché, Mam, Mopán, Pucumán, Pucumchi, Quechí, Zacapulteco, Pacapense, Tectiteco, Tsutujil y Uspanteco. Pues estos no han alterado la cohesión de su identidad, imagínense ustedes, aún con esa pluralidad de esas expresiones socioculturales, ¿verdad? Es una amalgama de esas expresiones socioculturales y no han alterado su cohesión o identidad. Bien. En- También se reconoce la identidad del pueblo maya, así como las entidades de los pueblos garífuna y xinca, dentro de esa unidad de la nación guatemalteca. Y el gobierno, por supuesto, se comprometió a promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución en ese sentido. Bien. Entre otros aspectos, por supuesto que son muy importantes, la lucha contra la discriminación y que esa debe ser permanente. ¿Ya? Bien. em, por supuesto hay una discriminación legal, es decir, debía evitarse y una discriminación de hecho. ¿Ya? En ese sentido, para intentar superar esa discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de ¿quiénes? De todos los ciudadanos. ¿Ya? No solo del gobierno, sino de todos los ciudadanos para evitar esa discriminación, ¿ya? Se requiere, por supuesto, esa transformación de la mentalidad que tenemos, esas actitudes y esos comportamientos. Esa transformación comienza por un reconocimiento claro, ¿ya? De todos.
los guatemaltecos de la realidad de esta discriminación, o sea, debía reconocerse. Y debemos reconocerlo, ¿verdad? Así como de la imperiosa necesidad de superarla. Entonces, cuestiones muy importantes que debemos tomar en cuenta. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a dar la oportunidad para que podamos comentar algunos aspectos importantes, estimados estudiantes. Son temas muy interesantes. Espero que ustedes lo hayan leído ya y de verdad que a mí me parece que es un tema muy importante que debemos eh, leerlo detenidamente. Aquí hemos visto algunos aspectos, eh, pues relevantes, ¿verdad? Todos, pero los más relevantes que podemos analizar en nuestra clase. Bien, si tuviesen alguna duda, algún comentario, bienvenidas. Les escucho. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, si no hay comentarios, no hay dudas. Gracias, Brando. Efectivamente, los pueblos indígenas pues han sido eh, descuidados, desatendidos, ¿verdad? En ese sentido, eh, los distintos gobiernos que han estado en el ejercicio de la función pública, pues no los han atendido de manera apropiada e inclusive el desarrollo económico no ha llegado ahí, ¿verdad? La inversión pública no ha llegado a esos sectores de la población, esas áreas en las que pues se necesita infraestructura. eh, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en algún tiempo, creo que fue durante el gobierno de Portillo, si no estoy mal, supuestamente se atendieron la infraestructura, por ejemplo, carreteras. eh, no me recuerdo, había una palabra que usaban ahí, pero mencionaba de la carreteras de la oportunidad, creo que le llamaban, si no estoy mal. Tal vez alguno de ustedes se recuerda, pero esas carreteras fueron realizadas en el interior del país, ¿verdad? Quiché, en todas esas áreas donde solamente lodazales existían y probablemente existen hoy en día, ¿verdad? Porque que le apliques capas de asfalto durante un tiempo y si no les dan mantenimiento, obviamente se deterioran, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la red de carreteras del país, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entiendo que ya están cansados ustedes, ya mi voz se cansó también, pero ustedes saben que siempre aprecio su intervención. Hoy creo que por ser lunes están calladitos. Yo creo que la discriminación, estimada Norma, y estimados estudiantes, tiene sus orígenes. En ese sentido, podemos decir que también ha habido, bueno, siempre el ser humano eh, es por naturaleza manipulador. Y entonces, con tal de llegar al poder, pues manipulan a la población.
¿verdad? De una u otra forma y pues eligen a sus verdugos, ¿verdad? Lamentablemente eso sucede, ¿verdad? Entonces, se olvidan, por supuesto, que es una parte importante para la funcionalidad del país, ¿verdad? Porque todos somos pieza importante para la nación, como efectivamente lo dice Norma. Muchas gracias. Bien, agradezco sus comentarios entonces, que tengan muy buena noche. Hoy se quedaron callados ustedes, no quisieron participar, pero yo creo que están ya esperando el examen. No tengan pena, ya lo vamos a trabajar los exámenes. Feliz noche entonces, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, les dio. Buenas noches.